Ya, bueno, nos habíamos quedado en que los linfocitos autorreactivos o que no tuvieron este contacto con la insulina en el timo, pues no generaron tolerancia central a favor de sus componentes, pues son los específicos que van a identificar estos autoantígenos pues como extraños. Una vez que se empieza a reconocer estos autoantígenos, este es un linfocito TH0 o linfocito virgen o linfocito naive, como le quieran decir. Va a empezar a generar una respuesta inmune en contra de la célula beta pancreática, principalmente una respuesta del tipo TH2. La respuesta de tipo TH2, como ya se los había explicado desde el viernes, pues es una respuesta humoral específica, ¿verdad? Mediada por anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos específicos, que son principalmente del tipo IgG, pues se van a ir contra la célula pancreática. Entonces, pues vamos a tener nosotros activación del complemento, vamos a tener fagocitosis debido a que pues, los anticuerpos también fungen como opsoninas, vamos a tener quimiotaxis, vamos a tener pues aumento del proceso inflamatorio. Pero recuerden que les dije que cuando se activaba la respuesta TH2, también se activaba la respuesta TH1, aunque en menor cantidad. Entonces también vamos a tener nosotros la presencia de linfocitos TCD8 citotóxicos. Y esos linfocitos TCD8 citotóxicos, pues también van a estar generando daño por lisis a las células beta pancreáticas. Aparte que también pues vamos a tener la presencia de activación de los macrófagos. Y recuerden que les decía que un macrófago activado puede fagocitar hasta 100 veces mejor que uno que no lo está. Entonces, pues vamos a tener un mecanismo de daño pues bastante agresivo, ¿verdad? En contra de la célula beta pancreática. Y ese mecanismo de daño no se va a parar hasta que no se destruyan por completo todas las células beta pancreáticas, porque son los autoantígenos, van a estar expresando autoantígenos y se van a estar reconociendo como extraños. Y hasta que el sistema inmune no se encargue de eliminar a eso, a pesar de que es propio, pero lo identificó como extraño, pues no va a estar feliz hasta que no lo mate y lo destruya por completo, hasta que se elimine esa amenaza por completo, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, acá está un esquema. Bueno, quedó clara esta parte para la compañera que me lo había preguntado. Sí, sí, ya quedó más claro. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener nosotros un infiltrado de células dendríticas, macrófagos, linfocitos CD4 cooperadores, linfocitos CD8 citotóxicos, ¿verdad? Entonces, pues va a ser como que una sinergia igual. Vamos a tener reconocimiento de antígenos propios como extraño, principalmente en una primo identificación por los linfocitos CD8 citotóxicos. Pero recordemos que los macrófagos activados pues van a estar también fagocitando células beta pancreáticas y entonces ellos también son capaces de estar identificando, procesando pues a la célula beta pancreática y le van a estar presentando también los autodeterminantes antigénicos a más linfocitos. Entonces se van a estar activando aún más linfocitos y van a estar generando más respuesta en contra de las células beta pancreáticas y de los islotes pancreáticos, ¿verdad? Y como les decía, aquí tenemos un infiltrado pues pequeño, apenas aquí llevamos, por ejemplo, muy poca aquí llevamos muy poca evolución de la enfermedad. Cuando ya es una enfermedad pues bastante crónica, pues ya vemos que tenemos un infiltrado pues bastante severo, ¿verdad? Recordemos, infiltrado de linfocitos CD4, de células presentadoras de antígenos, de linfocitos B y de linfocitos CD8 citotóxicos. Y como aquí les decía, aquí está en el otro esquemita, pues aquí tenemos un islote sano, ¿verdad? Aquí tenemos un buen de células beta pancreáticas, ¿no? Y están produciendo insulina. Pero inmediatamente cuando se empiezan a reconocer como extrañas, pues vamos a tener que, va a haber infiltrado, pues ya de células presentadoras de antígeno, linfocitos B, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, y pues estos van a estar generando aquí respuesta inmune contra pues las pobrecitas células beta pancreáticas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya vemos un número disminuido de células beta pancreáticas.
Y aquí ya es cuando de plano ya es muy crónica la enfermedad, que ya hay demasiado daño, vemos que tenemos solamente infiltrado de células inmunitarias, pero ya no hay células beta pancreáticas, ya se destruyeron, ya no hay. Donde alguna vez hubo una célula beta pancreática, pues ahora solamente hay cicatrices, hay cicatrización, hay este tejido fibroso. Entonces, pues ahí ya no hay nada, ¿verdad? Recordemos que después de la inflamación, pues viene ahora la reparación, ¿verdad? Entonces aquí en los islotes, pues vamos a tener la presencia de reticulocitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De proceso de hialuronidasa, que van a estar segregando sustancias, pues para formar ahora la cicatriz, se va a atrofiar y pues solamente va a quedar tejido cicatrizal, ya no va a haber células beta pancreáticas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna duda? No. Ok, bueno, entonces sigamos. Y bueno, aquí ya es una tablita de los autoantígenos que tenemos nosotros y los anticuerpos que se van a estar generando en contra de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos el antiinsulina, el antidescarboxilasa del ácido glutámico, el antitirosina fosfatasa de los islotes, el transportador del zinc. Principalmente vamos a tener estos tres. Este casi no se encuentra en los pacientes enfermos. Estos sí son como que más comunes ahí porque, por ejemplo, ahí me estaban preguntando algunos, tenían duda con los autoanticuerpos para la diabetes de tipo 1. Y aquí están, mire, aquí tenemos pues los autoanticuerpos que van dirigidos contra el autoantígeno, ¿verdad? Si son antiinsulina, pues el autoantígeno es la insulina, ¿verdad? Si son antidescarboxilasa, pues el antígeno es la descarboxilasa del ácido glutámico, la GABA. Entonces, para que ahí tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros frecuentemente encontrándonos con la presencia de estos autoanticuerpos en el diagnóstico, ¿verdad? Si le mandamos a hacer, por ejemplo, un estudio de fluoroscopía con anticuerpos monoclonales contra los autoanticuerpos de la insulina, pues si hay presencia de estos anticuerpos, pues inmediatamente van a estar ahí con la fluoresceína, van a ser vistos en el microscopio y pues se van a poder identificar, ¿verdad? Así que tengan también esto en cuenta. Estos son los principales autoantígenos, los 4, con sus 4 autoanticuerpos. Lo demás lo es información, pues si quieren leer, también la pueden leer, pero no tiene tanta importancia porque pues ya se los expliqué hace un rato, pero sí tengan en cuenta los autoanticuerpos y sus autoantígenos. Y bueno, aquí ya tenemos que pues es un pequeño resumen de la enfermedad. Cuando se da pues la destrucción de las células beta pancreáticas, vamos a tener una deficiencia completa o casi total de la insulina y entonces vamos a tener pacientes insulinodependientes que si no llevan una regla y si no llevan un tratamiento pues como le corresponde, estos van a tender a la presencia de cetoacidosis. Pero bueno, esto ya lo van a ver más a fondo ustedes en la clínica, cuando lleven la clínica de endocrino. ¿No hay dudas de este tema de la diabetes tipo 1? ¿Sí les quedó claro? Ah, de veras, pero no me respondió la pregunta que les hice. ¿Por qué principalmente los autoantígenos son estos, ¿no? ¿Por qué son los islotes, perdón, por qué son ¿por qué es la descarboxilasa del ácido glutámico? ¿Por qué es la antitirosina fosfatasa? ¿Por qué es el transportador del zinc? ¿Por qué estos y por qué no otros? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado eso? ¿O ha tenido la curiosidad de saber el por qué? ¿O alguien se da una idea del por qué pueden ser estos y por qué no otros? ¿No? ¿Nadie se da alguna idea? Porque todo tiene que ver con la liberación de insulina. Parten de la insulina sí, pero no necesariamente por eso. ¿Alguien se da alguna otra idea? ¿No? ¿No se da ninguna idea? Vamos a retomar un poquito de inmunobásica.
recordando aquella definición de nosotros, que bueno, espero que la hayan visto, de lo que se le denomina un inmunógeno. Un inmunógeno es toda aquella estructura que por sí sola es capaz de estimular al sistema inmune para crear una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos en contra de ella. Estas sustancias que vemos aquí, estas estructuras, son muy inmunogénicas, son muy inmunogénicas y entonces son capaces de generar respuestas inmunológicas. ¿Y por qué son inmunogénicas? Porque dentro de su estructura tienen características propias, son cadenas pesadas, arriba de los 10.000 Daltons. Recordemos que para que una estructura sea bastante inmunogénica y sea capaz de estimular el sistema inmunológico, su peso molecular debe de ser por arriba de los 10.000 Daltons. Debe de ser moléculas bastante grandes y bastante pesadas que en su estructura pues contiene características específicas que son las responsables de generar una respuesta inmunológica y son capaces de estimular al sistema inmunológico. Es por eso que estas 4 sustancias o 4 estructuras pues son muy inmunogénicas y son las causantes de pues generar una respuesta inmune en contra de ellas mismas para que sean destruidas. Y es un ejemplo muy específico, ¿verdad? Si nosotros tomamos, por ejemplo, este transportador del zinc de un individuo y se lo colocamos a otro individuo, inmediatamente el sistema inmunológico del otro individuo va a reconocer este transportador como extraño y va a generar una respuesta inmunológica en contra de él. ¿Y por qué? Porque esta sustancia, o en este caso esta estructura que es un transportador, tiene características en su estructura que lo hacen muy inmunogénico, muy capaz de estimular al sistema inmunológico para causar una respuesta inmune en contra de él. No todo lo que tenemos nosotros en nuestro organismo es capaz de estimular al sistema inmunológico, ¿verdad? Por eso es de que solamente ciertas sustancias son muy inmunogénicas, son muy capaces de estimular al sistema inmunológico para crear una respuesta en contra de ellas. ¿Les quedó claro? ¿O les generó más duda? Sí, les quedó claro. El que cae otorga, ¿eh? Miren, va de nuevo, lo voy a explicar de nuevo. Ya les he dicho que un inmunógeno es una sustancia o una estructura capaz de estimular al sistema inmune para generar una respuesta inmunológica en contra de ella. Bajo ciertas características se le denomina inmunógeno. En este caso, una de las características más importantes es su peso molecular. Todas aquellas estructuras o moléculas que estén en un peso molecular por arriba de los 10.000 Daltons se les considera muy inmunogénicas, ¿verdad? Aparte también tiene que haber otros factores, ¿no? Por ejemplo, si son cargas negativas o positivas, si son proteínas, si son lípidos, si son aminoácidos o si son fosfolípidos, etcétera, etcétera. En este caso, de las 4 estructuras que estamos hablando de la diabetes tipo 1, son muy inmunogénicas porque casi en la mayoría pesan arriba de los 10.000 Daltons y están compuestas por carbono y por cadenas de aminoácidos o de proteínas. Especialmente todas aquellas
estructuras que tienen cadenas proteicas, o sea, de proteínas o de aminoácidos, son especialmente muy inmunogénicas, porque las proteínas son las que tienen mayor capacidad de estimular al sistema inmunológico. Por eso nosotros vemos que los virus se manejan a favor de las proteínas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el virus del SARS-CoV-2, ¿cuál es la estructura que utiliza y cuál es ese factor inmunogénico que tiene? Pues es la proteína S o la proteína Spike, que es la que utiliza para endocitarse y para infectar. Entonces, todas aquellas sustancias y estructuras que tengamos nosotros en nuestro organismo y que estén arriba de los 10.000 Daltons y que en su estructura tengan cadenas de proteínas, de carbono, de aminoácidos, pues son capaces de estimular al sistema inmunológico. Obviamente en cuestiones normales, pues no, ¿verdad? Porque pues el sistema inmunológico no reconoce a lo propio. Pero en condiciones de alteraciones genéticas o como los procesos que les acabo de explicar y que el sistema inmunológico sí es específico para atacar a lo propio, pues específicamente se va a ir en contra de todas aquellas sustancias que son inmunogénicas, todas aquellas que tengan cadenas de proteínas, de aminoácidos, o que tengan cadenas de carbono en su estructura, pues van a ser más factibles de poder estimular al sistema inmunológico para crear una respuesta inmune en contra de ellas. Y les decía, esto está comprobado debido a los experimentos que se hicieron en ratones, ¿verdad? Yo les hablaba de un humano, pero pues esos experimentos se hicieron en ratones. Estas estructuras que tenemos aquí, contra las que van dirigidos los autoanticuerpos, se extrajeron de un ratón sano y se introdujeron a otro ratón sano. Entonces, al otro ratón sano, donde se les introdujo estas estructuras, su sistema inmunológico inmediatamente la reconoció y empezó una respuesta inmunológica en contra de ellas. Pero a pesar de que las estructuras provenían de otro ratón, a este ratón al que se le introdujeron estas estructuras, empezó un ataque en contra de esas estructuras extrañas, pero ese ataque también empezó a atacar a las estructuras propias. Entonces, esto nos da pauta para saber que esas estructuras pues son muy inmunogénicas y que son capaces de estimular al sistema inmunológico para causar daño. Y van a causar daño, pues, tanto a lo propio como a lo que viene de lo extraño, ¿verdad? No importa de dónde provengan. Como son similares, pues, se va a generar una respuesta inmunológica. ¿Ya les quedó un poquito más claro? ¿O los dejé más confundidos? Sí, ya quedó mejor. Bueno, entonces ya quedó mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison no es muy común en nuestros tiempos. Ahorita ya tiene una prevalencia pues muy, muy baja. No es muy común, de hecho se considera como una enfermedad rara. Y si ustedes se van a los textos de inmunología, pues no hay mucha información sobre esta enfermedad debido a que no es tan común. Esta enfermedad pertenece a los síndromes poliendocrinos glandulares. Eso lo vamos a ver el lunes próximo porque me toca exponérselos. Antiguamente se decía que esta enfermedad de Addison era secundaria a la tuberculosis y no estaba tan alocado porque sí tiene que ver debido a que la tuberculosis tiene algunas proteínas por ahí que se parecen a las proteínas que están en la glándula suprarrenal. Bueno, esto lo van a entender un poquito más cuando veamos los síndromes poliglandulares, ¿verdad? Que son síndromes que se inician en un lugar diferente a donde después se produce daño. Pero bueno, hasta hace poco también se consideraba que tenía que ver con la candidiasis, con la cándida, pero pues
esas enfermedades hasta el momento ya tienen igual baja prevalencia, tanto la tuberculosis como la candidiasis. Entonces, se vio que esta enfermedad pues también tenía expresión en los pacientes que no presentaban ni tuberculosis ni candidiasis. Entonces, ya después de ese estudio y de eso que se observó, se le dio el término a esta enfermedad como idiopática, porque lo que se pensaba que la producía, después se descubrió que pues no era tanto así y hasta el momento sigue como idiopática, no se le atribuye a una causa pues específica. Y bueno, esta enfermedad de Addison se le considera como una insuficiencia suprarrenal primaria, afecta a la glándula suprarrenal. Obviamente es de teología autoinmune y fue descrita por primera vez por Thomas Addison en 1855. Y esta pues va a causar ya sea destrucción o deterioro de las funciones de las células adrenocorticales. Las manifestaciones clínicas pues van a ir principalmente secundarias a la deficiencia de glucocorticoides y en algunos casos también a la deficiencia de andrógenos y mineralocorticoides, perdón. ¿Por qué? Porque principalmente vamos a tener nosotros una afección de la zona glomerular. Va a haber una, pues, destrucción de las células de esta zona, pero el autoantígeno se ha visto que también se puede expresar tanto en la zona fascicular como en la zona reticular. Entonces el daño principalmente se va a dar por el ataque a la zona glomerular, pero también vamos a tener daño en las otras dos zonas y también puede haber signos clínicos que nos orienten pues a que el daño no solamente se está unado a una zona, sino se está afectada a las tres zonas. ¿Se puede afectar solamente una zona? Sí, sí se puede afectar solamente una zona. Pero hay pacientes que pueden también presentar dos zonas afectadas o hay pacientes que pueden afectar, tienen tener afectación de las tres zonas. Entonces, si tenemos las tres zonas afectadas, pues recordemos que en cada zona tiene características específicas y pues si hay afectación, esas características específicas pues se van a ver dañadas y por ende pues vamos a tener alteraciones que nos van a dar signos clínicos. Y bueno, principalmente son anticuerpos suprarrenales y esos anticuerpos pues van dirigidos principalmente pues contra la corteza renal y sus componentes. A esos anticuerpos se les conoce como ACAS y están presentes en el 40 al 75% de los pacientes con enfermedades idiopáticas. Los ACAS reaccionan en el citoplasma de las células situadas en las tres capas de la corteza. Como les decía, aunque sugiere que el autoantígeno se expresa de manera similar en las tres zonas. Entonces, como ya les mencionaba, vamos a tener prácticamente daño en las tres zonas, aunque no siempre es así, principalmente solamente es en una zona. Y principalmente el autoantígeno es la 21 hidroxilasa. Este ayuda a lo que es la hidrólisis de la cadena lateral en la producción de las enzimas esteroideas. Entonces, si no hay esta enzima, pues vamos a tener pues una disminución de los esteroides, ¿verdad? Porque los autoanticuerpos pues, van dirigidos hacia esta estructura. Y en el 70 al 90% de los anticuerpos pues, van a ser contra esos. ¿Hay más anticuerpos? Sí, sí hay más anticuerpos, pero no son muy específicos. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades de los síndromes poliglandulares. Vamos a ver cómo hay anticuerpos de otras enfermedades que atacan o que también van a estar pues causando daño en órganos diferentes a los que originalmente se crearon. Un ejemplo pues sería que los autoanticuerpos que se generan para la diabetes tipo 1 tienen que ver o se relacionan con la enfermedad celíaca. Ya ustedes en gastro vieron lo que es la enfermedad celíaca. Entonces, ya cuando veamos el lunes ese tema, espero que les quede un poquito más claro.
que igual pues esta enfermedad de Addison, pues no es muy importante porque tampoco, pues no es muy común. Y bueno, esta igual se asocia con la heterocigosidad para el HLA de DR3, HLA de DR4, que son muy parecidos a los que tuvimos aquí en la diabetes, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues van casi aunados de la mano. Entonces, esta enfermedad también va a tener alteraciones para la expresión de la molécula del MHC de tipo 2, ¿verdad? Como ya les decía, aquí nosotros tenemos un antígeno proteico, una proteína. En este caso es la 21-hidroxilasa. Esta 21-hidroxilasa pues va a estar en un endosoma, pero se va a unir a un lisosoma. Entonces, esta unión se llama endosoma-lisosoma. Las moléculas lisosómicas que tenemos aquí, pues son moléculas líticas, van a causar degradación de esta proteína. Entonces, esas residuos o esos determinantes antigénicos que queden de la degradación de esta proteína, pues se van a endocitar ahora a las vacuolas donde está presente el MHC de tipo 2. Y obviamente, pues se van a unir a él. Y en este caso estaríamos hablando pues de la glándula suprarrenal, pues ahora estas vacuolas que estaban endocitadas, pues se van a exocitar. Esta, pues una vez que se exocita, pues se va a expresar en esta célula. Y entonces esta MHC2 que ya se exocitó y que se empezó a expresar, pues ya lleva autoantígenos, ¿verdad? El determinante antigénico del antígeno proteico. En este caso, pues estamos hablando de la 21-hidroxilasa. Entonces, un linfocito por ahí que ande autorreactivo, pues lo va a identificar como extraño. E inmediatamente sabemos que los linfocitos, pues estos son linfocitos vírgenes o linfocitos TH0. Igual se va a diferenciar en una respuesta TH2 principalmente, aunque también vamos a tener la expresión de la TH1, aunque en muy poca o a veces nula cantidad. También puede haber expresión de CD8 que pues van a estar causando daño, pero aquí sí, casi el 98% del daño se da por la creación de la respuesta TH2, que vamos a tener aquí pues una respuesta humoral, una producción de autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos pues se van a ir contra la 21-hidroxilasa y pues vamos a tener autoanticuerpos. Aquí principalmente son bloqueantes, van a bloquear la acción de la 21-hidroxilasa. Y pues obviamente si esta 21-hidroxilasa está bloqueada, pues no va a ayudar a la hidrólisis de la cadena lateral en la producción de las enzimas esteroideas. Y si no se da esta producción, pues no vamos a tener esteroides, ¿verdad? Aunque también hay anticuerpos que van a estar causando daños. Aparte de los bloqueantes, también vamos a tener anticuerpos que van a estar pues causando activación del complemento, vamos a tener lisis, vamos a tener proceso inflamatorio, vamos a tener también la participación de los macrófagos que van a estar causando pues daños debido a la fagocitosis que pues se va a estar dando ahí en el lugar, porque pues los anticuerpos también tienen esa participación de favorecer la fagocitosis por su mecanismo de opsonización. Y bueno, esto es prácticamente el mecanismo del por qué se da la destrucción ahí y el daño en la glándula suprarrenal en la enfermedad de Addison. Pero como les decía, podemos tener la afectación de una sola zona o podemos tener la afectación de las tres zonas. Entonces, vamos a tener pues signos clínicos muy característicos, ¿verdad? Esto lo van a ver ustedes en la clínica, no... Bueno, ahorita si se los digo, pues me estaría adelantando, pero creo que en el lugar más específico donde pues los pudieran ver, pues es en la clínica, ¿verdad? ¿El por qué? Porque ustedes ya saben fisio, ¿verdad? Ya vieron fisio, ya saben qué pasa si tenemos esta deficiencia de corticosteroides, ¿verdad? Ya saben qué pasa si hay deficiencia de cortisol, de aldosterona,
de esta es la hormona, si me fue su nombre, la dihidroepiandrosterona. Sí, es esa. Ya sabemos para lo que sirve, ¿verdad? Que aquí está un resumen. Y entonces, si tenemos deficiencia de esta, pues vamos a tener alteraciones en el crecimiento y en la pubertad, ¿verdad? Como vamos a tener deficiencia del vello púbico, etcétera, etcétera. La aldosterona, un equilibrio entre el sodio y el potasio, ¿verdad? Mantener la presión arterial, el cortisol, pues ya sabemos para todo lo que funciona. Entonces, si tenemos deficiencia de cortisol o la aldosterona o del DEA, pues van a ser signos clínicos muy marcados, ¿verdad? Pero eso ya ustedes lo van a ver en la clínica. Lo que a mí me interesa es que entiendan el por qué se da el daño, cómo se da, y pues si ya entienden esto, ya por ende van a saber por qué se da la expresión clínica, ¿verdad? Entonces, ¿les quedó clara esta parte o tienen alguna duda? Bueno, entonces estas son las dos patologías que pues íbamos a ver